Pilatos presenta al Salvador al pueblo y piden su muerte. Pilato salió de su casa que comunicaba con el pretorio y entró en él. Salió luego del pretorio hasta el patio o plaza donde estaba el Señor y los soldados y el pueblo alrededor. El pueblo parecía entusiasmado por el espectáculo, pero los sacerdotes, aunque se alegraban de que maltratasen al Señor, temían que su muerte se atrasase tanto. Pilatos entró en el patio pensando que los ánimos se habrían ya aplacado un poco al menos. Al llegar él, los soldados terminaron su juego, y cada uno se fue donde debían, quedando solos Pilatos y el Salvador entre el pueblo. Sintió lástima de verle tan deshecho. Creyó que el pueblo al verle bien se compadecería como él, y mandó a Jesús que le siguiese. Entraron los dos al pretorio, y salieron al atrio levantado sobre la plaza. Así verían mejor y todos al Salvador. Así como estaba herido y sangrando, casi desnudo, con la clámide rota y la corona de espino, le presentó al pueblo. Juan 19:5. Pálido y sucio, casi no se tenía en pie de debilidad. Pilatos tenía al Señor a su lado. Bastaba con mirarle para mover a compasión al corazón más duro y encallecido. Se hizo el silencio. En voz alta Pilatos les dijo: «Mirad, os lo traigo aquí fuera para que sepáis que no encuentro en él ningún delito. Me habéis obligado a castigarle así, os lo he concedido, pero vosotros debéis concederle la vida». Se volvió a mirarle y le señaló con la mano: «Mirad a este hombre». Deseaba que se compadecieran de él, que se dieran cuenta que aquel hombre no estaba ya para intentar ser rey otra vez. Mal juez, por tercera vez dijo que no había delito en Jesús, y a pesar de eso le entrega el suplicio de los azotes y piensa que el pueblo se va a compadecer con solo verle. Los ángeles del cielo presentes a este espectáculo estaban de rodillas adorando al hombre Dios y se decían a sí mismos que su amor era hielo comparado con el fuego encendido de su caridad. ¿Quién hubiera podido ver a Cristo cruzadas sus manos, que su misma voluntad tenía atadas para no vengarse de tanta injusticia y a cambio amar a los que la hacían? ¿Cómo es posible que aquel pueblo judío fuera tan ciego y tan duro de corazón? Ya que puso la causa de Jesucristo en manos de un juez gentil, ¿cómo es que no quiso aceptar su sentencia? Ya que cerró los oídos a las voces de Dios, por lo menos debía tenerlos abiertos para escuchar la voz del procurador Pilatos. Pilatos intentaba que se compadecieran de Jesús. Este es el hombre. Mirad a este hombre, mirad a quien acusáis. Este es el hombre que me entregasteis. Ya ni se parece al que fue. ¿Creéis que es justo ensañaros de ese modo con él? ¿Dónde está su poder? ¿No le veis deshecho y sangrando? Si le temíais como rey, ahora no merece sino compasión. Tal como está, ya no volverá a hablar de su reino. ¿No veis cómo está? ¿Qué más queréis? ¿Qué más le pedís? Pero ni la presencia de Jesucristo azotada, ni la autoridad de Pilatos valieron de nada. Los pontífices y sacerdotes del templo seguían encizañando al pueblo con su envidia y odio incontenidos. Al oír a Pilatos y ver lo que pretendía, se olvidaron de su autoridad y de la gravedad que exigía su oficio, y de la piedad que debe exigirse a un sacerdote, y empezaron a gritar en medio de la plaza: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Juan 19:6. Pilatos se quedó sorprendido. Él no hubiera puesto en juego su autoridad de no estar seguro que sus palabras y la presencia lastimosa del Señor conseguirían lo que quería. Pero al ver su obstinación y su dureza, y que no había sucedido lo que él esperaba, se enfadó, y lleno de cólera y como si hubiera perdido su sensatez y su prudencia, gritó: «Cogedle vosotros y crucificadle. Yo no veo en él ningún delito». ¿Os creéis que a gritos me vais a convencer? ¿Os creéis que me vais a usar a mí como instrumento de vuestro odio? No. Yo soy el juez y no quiero ser el autor de una injusticia. Yo castigo a delincuentes, no acostumbro a hacer de verdugo castigando inocentes. He intentado libertarle,
y le he hecho azotar pensando que eso os arrancaría al menos un rastro de humanidad, pero ya veo que no, y no estoy dispuesto a seguir adelante. No daré mi consentimiento a que nadie sea crucificado sin motivo. Si vosotros creéis que hay motivo, crucificadle vosotros. Vosotros seréis los culpables de esta injusticia. Los sacerdotes no entendieron en ese crucificadle vosotros que les permitiera hacerlo, sino que él quería salirse de asunto tan injusto. Les consideraba al decir eso apasionados e injustos, capaces también de crucificar a un inocente. Les dolió lo que dijo el procurador y le atacaron con una nueva acusación para confundirle. Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Juan 19:7. Tú, Pilatos, has afirmado varias veces que este hombre es inocente y no quieres crucificarle, y dices que le crucifiquemos nosotros como si fuésemos personas sin ley y sin Dios. Puede ser que según tu ley no haya motivo para crucificar a este hombre, pero es porque vosotros tenéis muchos dioses, y no os parece mal que tengan hijos ni que se hagan hombres los hijos de los dioses. Pero conforme a nuestra santa ley no hay más que un único y verdadero Dios, y este hombre merece la muerte por blasfemo, porque dice ser hijo de Dios. ¡Qué ceguedad la de los judíos! Se jactaban de tener una ley recibida de Dios, de que eran fieles observantes de ella, y al hacerlo incumplían su misma ley. La guardaban, eso sí, no entrando en el pretorio para no contaminarse. La guardaban siendo muy celosos de cosas como el diezmo del anís y del comino, y olvidaban las cosas más importantes y serias. La justicia y la misericordia, como les dijo una vez el Señor, Mateo 23:23. Les faltó misericordia ante Jesús, y el juez gentil la tuvo, y la justicia estaba tan lejos de ellos, que en su proceso cometieron todo tipo de tropelías. Y luego ante Pilatos cambiaron la acusación con tal de salirse con la suya. Primero le acusaron de que se hacía rey e impedía pagar los impuestos al César, de que amotinaba al pueblo, y después de que era hijo de Dios, acusación que Pilatos entendía menos y sin duda le preocupaba más. Y para embrollar más el caso le citaron la ley que el procurador no conocía ni tenía obligación de saber. Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. ¿Se puede saber qué ley es esa que alegan? ¿Qué ley es la que condena al que se hace hijo de Dios? No puede ser otra sino la del Levítico que dice: el que blasfeme el nombre del Señor muera por ello. Y esta gente consideraba como una blasfemia que Jesús dijera que era Dios o hijo de Dios. Por eso fue que una vez cogieron piedras para apedrearle, y el Señor les dijo: he hecho muchas obras buenas mientras he vivido entre vosotros. ¿Por cuál de ella queréis apedrearme? Y ellos respondieron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por tu blasfemia, porque siendo tú un hombre como los demás te haces Dios. Juan 10, 31 al 33. Entonces Jesús intentó explicarles que Él era Dios, pero quisieron apedrearle de nuevo y se escapó. Si vuestra ley dice que debe apedrearse al blasfemo, ¿por qué queréis que muera en la cruz? El que blasfeme el nombre del Señor que sea castigado con la muerte, con piedras le cubrirá toda la gente. Levítico 24:16. No cumplís por tanto vuestra ley, pues entregáis al que vosotros llamáis blasfemo a un gentil, y le pedís insistentemente que le crucifique. Si a vosotros no os es lícito dar esa pena de muerte como decís, Juan 18:31, ¿cómo es posible que sea lícito pedirla? Y si el delito de que le acusáis no merece la muerte más que en vuestra ley, ¿cómo es que pedís otra muerte distinta de la que manda vuestra ley? Si no hay ley romana que condene esa que llamáis blasfemia, ¿queréis en cambio que se castigue con la pena de muerte romana? Todo esto demuestra vuestra ceguedad, vuestra pasión, vuestra injusticia, vuestra envidia y vuestra soberbia. Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios.
Así como Caifás, sin saber toda la profundidad de lo que decía, afirmó que convenía que un hombre muriese para salvar a todo el pueblo, de la misma manera los judíos dijeron una gran verdad al afirmar que su ley era de Dios. Y por esa razón también era verdad que Jesús era hijo de Dios, porque estaba escrito en su ley. Y también su ley decía que iba a morir, y explicaban los profetas cómo iba a ser su muerte. Según nuestra ley debe morir. Sí, era cierto, allí estaba escrito que moriría. E incluso el Señor tomó de la ley una comparación para significar su género de muerte. Así como Moisés levantó una serpiente en el desierto para que los que la mirasen quedaran sanos si habían sido mordidos de serpiente, así convenía que el Hijo de Dios fuera levantado en la cruz, para que los que le mirasen con la fe y con amor fuesen salvados, pues habían sido mordidos de muerte por el pecado. No fue en vano que Pilatos dijera: «Miradle, aquí os lo traigo», a los judíos que allí estaban, pues tantos han sido curados después de mirarle de sus muchos pecados, y le han mirado luego con tanto amor, que ahora están azotados y coronados de espinas, y crucificados en su corazón con él. Miremos todos a este hombre, a quien desearon ver tantos reyes y profetas y patriarcas. Miremos a este hombre para escucharle, porque es el Maestro. Mirémosle para imitar su vida y seguir sus pasos, porque no hay otro camino para salvarse que él. Mirad a este hombre para compadeceros de él, para llorar vuestros pecados y hacer penitencia, pues nuestros pecados le han dejado como está. Miradle, porque el que no le mire no escapará a la muerte eterna. Miradle para no morir, y seréis perdonados y curados. Pilatos habla otra vez con Jesús para librarle de la muerte. Los sacerdotes y los judíos odiaban sin motivo al Salvador. Salmo 68:5. De ahí que al sacarle Pilatos y decirles que le miraran, en vez de compadecerse de él pidieron la cruz por blasfemo, porque se ha hecho hijo de Dios. Los sacerdotes habían callado hasta entonces la acusación de hijo de Dios, y solamente habían alegado su deseo de hacerse rey y de ir contra el César, porque pensaban que como gentil tendría más en cuenta esta acusación contra Roma que no esta otra contra Dios. Es razonable que Pilatos tomara muy en serio esta acusación de que Jesús iba en contra del César, aunque luego comprobó que nada era cierto y que todo era por odio y envidia. Sin embargo, solo el nombre de César le obligaba a tomar con mucho cuidado la causa. No podía condenarle solo por temor a que fuera cierto si no había pruebas, pero por otro lado, si le absolvía y le dejaba ir libre, temía a los sacerdotes y a los pontífices, que podían acusarle ante Roma de dar la libertad a un traidor al imperio. Perplejo ante esta situación, decidió eximirse de toda responsabilidad enviando a Jesús a Herodes. Después buscó una componenda, comparó a Jesús con Barrabás, y luego le azotó para calmar al pueblo y ver de librarle. Ninguno de estos intentos le dio resultado. Como Pilato seguía dudoso e indeciso, aportaron una nueva acusación contra Jesús: hacerse hijo de Dios. Si antes estaba asustado, después de esto lo estuvo mucho más. Se acordó de lo que Jesús le había dicho, que su reino no era de este mundo, y que había venido para dar testimonio de la verdad. No le pareció demasiado extraño que pudiera ser cierto, porque había visto la gravedad de Jesús, su prudencia en las respuestas, su constancia y entereza en callar, y había oído también todas las cosas maravillosas que se decían de él. Por otro lado, como gentil estaba muy predispuesto a creer que Jesús era Dios, aunque desde su visión pagana. Estaba acostumbrado a oír hablar de hijos de dioses cuya madre era mortal aunque su padre fuera un dios del Olimpo. Y como oía contar las excelentes virtudes y las heroicas hazañas de Jesús, encontraba muy creíble que le provinieran de un Padre Dios, aunque él fuera mortal. Así que se asustó de haber hecho azotar y escarnecer en público a quien quizá fuera hijo de un dios. Ya no sabía qué hacer. O absolvía a un blasfemo o condenaba a un hijo de Dios. Por una cosa y por otra podía esperar el castigo del cielo. Decidió hablar otra vez con Jesús,
Entró en el pretorio pensativo y atemorizado. Hizo llamar al Señor y le preguntó: ¿De dónde eres tú? Es claro que no le preguntaba por su patria, ya sabía que era Galileo, aunque también esto lo sabía mal porque era de Belén. Le preguntaba por su origen, por su naturaleza. ¿Qué es eso que dicen de ti de que eres hijo de Dios? ¿Quiénes son tus padres? ¿Vienes del cielo o de algún remoto lugar escondido de la tierra? ¿Eres Dios o simplemente un hombre? ¿De dónde eres tú? Sabía el Señor que su pregunta nacía del miedo al castigo o a perder su cargo de procurador. Quizá por eso el Señor no quiso responder, o más bien porque era innecesaria la pregunta, pues si Pilatos estaba convencido de su inocencia, estaba obligado en justicia a absolverle si, como había afirmado 4 veces, no encontraba en él delito alguno. El mismo Pilatos podía responder además a su pregunta. Si su reino no era de este mundo, era fácil concluir que su reino era espiritual, y lo espiritual es propio de Dios. Es verdad que a los judíos les respondió más veces sobre esta pregunta afirmando claramente que era hijo de Dios, pero los sacerdotes conocían las Escrituras y sabían bien lo que preguntaban. Pilatos, en cambio, no sabía ciencia cierta qué preguntaba, ni estaba en disposición de entenderlo ni quizá de creerlo. Si respondía Pilatos, quizá lo único que consiguiera sería asustarle más y aumentarle el deseo de salvarle. No quiso el Señor defenderse de la muerte. Pilatos sabía lo que tenía que saber como juez, y los judíos también sabían lo necesario, así que si ambos le condenaban era sin motivo ni justificación. Pilatos esperaba que Jesús respondiera su pregunta, y se sorprendió de que no le contestara. Se sorprendió porque esperaba que Jesús dijera algo en su propia defensa, y no decía nada. No le respondía a él que tanto interés estaba poniendo en librarle de la muerte. Quizá mejor, sin duda, este silencio fue lo que más podía mover a un hombre sin fe a creer en la verdadera divinidad de su reo. Pilatos entonces le quiso hacer ver que él estaba poniendo toda su buena voluntad en salvarle, y se quejó de que aún así no le hiciera caso. ¿A mí no me contestas? Juan 19:10. Aunque no fuera tu juez, deberías contestarme por lo que me preocupo de ti. ¿Es que no sabes que tengo poder para crucificarte y poder también para soltarte? Con esto se condenó Pilatos a sí mismo, pues confesó que tenía potestad, y no le valió de nada luego el lavarse las manos ante los judíos para echarles la culpa. Debió de dar un tono arrogante a sus palabras al decir a Jesús que tenía poder de vida y muerte, porque la potestad en los jueces legítimos ha de ir conforme a justicia, y no contra ella. Es decir, tienen potestad para absolver a los inocentes y condenar a los culpables, pero no para condenar a los inocentes y absolver a los culpables. Esto dijo Daniel de aquel juez perverso: envejecido en la iniquidad, ahora has llevado al colmo los delitos de tu vida pasada, dictador de sentencias injustas, que condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, siendo así que el Señor dice: no matarás al inocente y al justo. Fin de la cita. Pilatos también era uno de esos jueces a quienes su poder se les sube a la cabeza como el vino, y les trastorna el juicio y no aciertan a juzgar conforme a la justicia. Ciegos en su ambición, saben encaminar las cosas de tal modo que en el proceso salga el inocente culpado y el delincuente sale libre. También Isaías les amonestó: «Ay de vosotros que al malo le decís que es bueno, y al bueno le decís malo. Sois poderosos, sí, pero para beber mucho vino, y fuertes, pero para soportar la borrachera. Ay de vosotros los que por cohechos y sobornos justificáis al impío y quitáis la razón al justo». Fin de la cita. Ante estas palabras de Pilatos ya no quiso el Señor callar, pues sabía bien que ese abuso de los jueces es muy perjudicial al bien público y va contra la voluntad de Dios. El Señor, que es juez universal de vivos y muertos, y que había venido al mundo a dar testimonio de la verdad, a pesar del silencio que guardaba en lo que se refería a sí mismo, quiso dejar testimonio de esta verdad tan importante y dijo al procurador: «No tendrías ningún poder contra mí si no se te hubiera concedido de lo alto». Juan 19:11.
reprimió la soberbia de Pilatos y devolvió el honor debido a su eterno Padre. Le hizo ver que su poder de crucificarle le venía porque Dios lo había permitido así, y no porque él quisiera. Porque Pilatos no tenía ningún poder legítimo para condenar a Cristo, pues era inocente. Esa oportunidad que tuvo de crucificar o dar la libertad a Jesús, la tuvo porque Dios quiso dejar en aquella hora el poder a las tinieblas. Pilatos tendría que dar cuenta a Dios del buen o mal uso del poder recibido. Por esta razón, aunque su pecado era grande, lo fue mayor el de los que le entregaron a él. Así se lo dijo: el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Juan 19:11. Judas, Caifás, los sacerdotes, que han tergiversado mi causa y han hecho un juicio injusto, y me han entregado a ti, obligándote con amenazas a que me crucifiques. Se dio cuenta Pilatos al oír a Jesús que tenía razón, que su poder era recibido, y que a su superior debería rendir cuentas. Al César, a los dioses o a ese poder de lo alto a que Jesús se refería. Se dio cuenta Pilatos de que su injusticia era grande si condenaba a muerte a un inocente, como él le había llamado a Jesús. Así que desde aquel momento trataba de librarle. Juan 19:12. Pero los judíos, al darse cuenta del intento de Pilatos, gritaban aún más que le crucificara. No sabían por qué, pero vieron que la acusación de blasfemo por quererse hacer hijo de Dios no había causado en Pilatos el efecto que esperaban. Así que volvieron a la primera acusación. Si le das la libertad es que no eres amigo del César, porque todo aquel que pretende hacerse rey es contrario al César. Juan 19:12. Tú eres procurador del César, en su nombre gobiernas esta provincia, para eso estás en la ciudad, para defender la autoridad del César y hacerla respetar. Nosotros, para hacer un servicio al emperador como súbditos leales, te hemos entregado este hombre, aunque es de nuestra raza. Y nos sorprende que tú quieras defenderle y libertarle. Ya haremos saber al César qué clase de procuradores tiene y en quién está confiando. Pilatos prefirió perder la amistad de Jesús antes que la del César. Prefirió conservar el cargo que el César le había confiado en vez de defender la justicia. Quizá por eso le castigó Dios, y por medio del mismo César perdió luego el cargo y murió de muerte violenta. Al oír Pilatos estas palabras que tanto efecto le hicieron, y que ellos insistían pidiendo a grandes voces que le crucificara, y sus gritos eran cada vez más fuertes, Lucas 23:23, se dio por vencido, y decidió concederles lo que pedían. Pilato sentencia a muerte al Salvador. Asustado Pilatos por los gritos de los judíos y por temor al César, le pareció que era más fácil atropellar la justicia que enfrentarse al furor de los injustos acusadores, y así decidió dar sentencia contra el Salvador y contentar y aquietar a los judíos. Era poco más o menos el mediodía. A partir de ahí Pilatos empezó a cumplir todos los requisitos necesarios para concluir el proceso y dictar solemnemente la sentencia de muerte como la ley y la costumbre requerían. Se sentó sobre la tribuna en la silla judicial, en el lugar que en griego se llama Lizóstrotos, embaldosado, y en arameo Gábata, sitio elevado, porque el suelo estaba artísticamente cubierto de piedras de varios colores, formando un mosaico que representaba la riqueza, la justicia y la majestad de Roma, y era también alto y elevado. Estaba arrimado a la pared del pretorio por la parte de afuera y descubierto. Hacia el patio solamente se podía llegar a ese sitio por dentro del pretorio. Sacó afuera Pilatos al Salvador, es decir, fuera del pretorio, y le indicó que se sentara sobre la tribuna. Todo el pueblo le veía desde el patio o plaza del pretorio. Pilatos quiso echar en cara a los judíos su injusticia y le dijo: «Mirad a vuestro rey». Todos empezaron a gritar enfurecidos por la burla que Pilatos hacía de ellos. «Fuera, fuera, crucifícale». Pero Pilatos insistió otra vez: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Y los sumos sacerdotes gritaron: «No tenemos más rey que el César».
Esto es lo que ocurría por fuera, pero si queremos profundizar en el misterio encerrado en este suceso, encontraremos dos cosas importantes. Se estaba dilucidando si el Salvador había de ser crucificado o no, y el motivo era si el Señor era blasfemo contra Dios o traidor al César, que eran las acusaciones hechas y de las que el juez le dio por inocente. La segunda cuestión que se estaba tratando era contra la nación y el pueblo judío, sobre si había de ser reprobado o no, si a partir de entonces iba a seguir siendo el pueblo de Dios o no. La solución de este segundo proceso se resolvería según si admitiesen a Jesús como su Rey Mesías o no, porque como dice Daniel en 9:16, no había de ser más pueblo suyo el que lo había de negar. De la misma manera que el pueblo judío se valió contra el Salvador del procurador romano, de la misma manera Dios se sirvió de él contra ellos. Hizo al procurador testigo de su inocencia y pregonero de su reino, aunque él no entendía plenamente el hondo sentido de las palabras que decía. «Este es vuestro rey, ¿a vuestro rey he de crucificar?» Pilatos estaba a punto de dictar sentencia sobre estas dos causas. Ya antes y repetidas veces los judíos habían acusado al Salvador. Pidieron para él la muerte. Prefirieron a Barrabás antes que a él. Se opusieron al juez siempre que defendía su inocencia. Le amenazaron cuando veían que quería darle la libertad, pero a pesar de eso ordenó Dios, juez justo, que los judíos tuviesen otra oportunidad de ratificar y confirmar públicamente lo dicho o retractarse de ello antes de que el proceso se cerrara. Como era una decisión grave e importante, se hizo con toda la solemnidad posible. Estaba el mismo Señor presente y todo el pueblo judío con sus jefes. Era el mediodía de la fiesta solemne de la Pascua. Entonces Poncio Pilatos, procurador de los romanos, en voz alta, clara e inteligible les dijo: «Aquí está vuestro rey». Eso solamente dijo, pero los judíos entendieron bien todo su sentido. Vuestro rey, vuestro Mesías, el que vuestra ley promete y profetiza. Él dice que su reino no es de este mundo. ¿Lo creéis y le aceptáis? Dice que es hijo de Dios. ¿Le recibís y le adoráis como a vuestro Salvador? ¿Queréis todavía que pasemos adelante? Fuera, fuera, crucifícale. Quítalo de delante, menos ceremonias y crucifícale ya. A vuestro rey he de crucificar. Les dio tiempo para pensar mejor lo que debían responder, y aunque fuera avergonzándoles, intentó moverles a que desistieran de su petición. ¿Queréis que todo el mundo diga que los romanos han condenado a muerte al rey de los judíos? No obstante, los pontífices y sacerdotes, que cuanto más sabios eran, más apasionados, y cuanto más viejos, más sin vergüenza ni temor de Dios, respondieron: «No tenemos otro rey sino al César». Los sabios debieron darse cuenta de que si les faltaba el rey natural y no tenían a otro sino al César, es que según las Escrituras había llegado el tiempo del Mesías. Pero ciegos y apasionados no quisieron recibir al rey que Dios les enviaba para darles la libertad eterna, y se condenaron a sí mismos a la servidumbre de un rey extranjero, del César de Roma. Estando ya a punto Pilatos de dar la sentencia, le llegó un recado de su mujer. Le dijo que aquella noche había soñado con Jesús Nazareno y que estaba asustada por ese motivo. Le pedía que no condenase a aquel hombre justo y que no se mezclase en ese proceso contra él. «No te metas con ese justo, porque he sufrido mucho hoy en sueños por su causa». Mateo 27:19. ¿Qué fue lo que vio? Ni si fue un sueño natural o tuvo un carácter providencial no dice nada el Evangelio. Algunos santos padres opinan que Dios le envió esa visión para que diera testimonio de la inocencia de Jesús, y así quiso ayudar a la buena voluntad que tenía el juez. Dijo que había sufrido mucho. Quizá en esa revelación llegó a saber que era hijo de Dios. Vio incluso la destrucción futura del pueblo de Israel y el trágico final de su marido. «No te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Te ruego que no tomes parte en la condenación de ese justo. Es mucho lo que he sufrido viendo lo que se me ha aparecido en sueños respecto a él.
No dijo su mujer al procurador lo que había visto, quizá porque no iba a creer su sueño y lo tendría por eso, por un sueño. Y si lo contara en público, como sabían los judíos que intentaba favorecer a Jesús, aún más lo tendrían por un sueño absurdo. Pero lo que es cierto, la mujer soñó algo sobre Cristo que le hizo sufrir mucho, y ella no dudó ni pudo callar. Llena de miedo envió el aviso a su marido cuando estaba ya a punto de dictar sentencia. Intentó forzar su voluntad a causa de su sufrimiento, para que se compadeciera del justo. Como él tendría en cuenta el recado de su mujer, le enviaría otro recado con la respuesta, y quizá todo Jerusalén se enteró que la mujer del procurador romano había intercedido a favor de Jesús Nazareno, y este también fue un testimonio importante de su inocencia para hacer ver la mala voluntad de los que le acusaban. Bien es verdad que otros opinan en cambio que fue el demonio quien le movió en sueños a estorbar la muerte del Salvador, para que su reino satánico no se arruinara para siempre. Pero no es razonable que el mismo demonio incitase a los judíos a pedir la muerte del Salvador y al mismo tiempo moviese a una mujer a que intercediese para salvarle. Hubiera sido más fácil si quería impedir la muerte del Salvador y con ello la perpetuidad del reino del mal sobre la tierra, que cambiase el ánimo de los sacerdotes y del pueblo y que ellos mismos pidiesen luego su libertad. Si los judíos hubieran desistido de su acusación, el procurador romano no tenía ningún interés en llevarla adelante. Aun concediendo que pudiera ser así, que la mujer del procurador fue movida por el demonio, aún eso redundaba en honra de Dios nuestro Señor, porque como tantas otras personas y cosas, el procurador, el centurión junto a la cruz, la luz y la oscuridad y las piedras, ella también proclamó la inocencia del que era justo. Una tradición muy antigua asegura que la mujer de Pilato se llamaba Claudia Procla y que se había hecho prosélita de la puerta, es decir, se había convertido al judaísmo, aunque conservando sus costumbres romanas. Luego, después de la muerte del Salvador, se hizo cristiana. Nada de esto se puede asegurar como cierto, pero sí es verdaderamente cierto que la Iglesia ortodoxa griega la incluye entre sus santos. Solamente los sacerdotes y el pueblo, incitado por ellos, perseveraban en su dureza. Pilatos pidió al Señor que se levantara y se sentó él en la tribuna, y viendo Pilatos que ninguna cosa aprovechaba, sino que al contrario iba creciendo el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante de todo el pueblo. Mateo 27:24. Usó Pilatos la misma ceremonia que empleaban los judíos cuando querían salirse de algún negocio. Quiso afirmar así su inocencia en este delito de la muerte injusta de un hombre. Para aclararlo más y que no pudiesen no entender lo que pretendía, les dijo: «Yo no le considero culpable ni quiero tener sobre mi conciencia la muerte de este hombre justo. Mirad vosotros lo que os conviene, porque sobre vosotros recae este crimen. Soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros». Mateo 27:24. Esta fue la última declaración de Pilatos que repetía su convicción de que Cristo era inocente. Solemnemente le declara inocente y luego le condena. Curiosa manera nunca vista de dar sentencia. Normalmente los jueces fallan lo que el proceso concluye, pero Pilato, sentado en la tribuna judicial, se lava las manos. Dice que debe absolver y sin embargo condena. Por tanto, miente al decir que él es inocente y no tiene culpa de la muerte de este justo. No es posible que esté sin culpa el juez que sabe que su acusado es inocente y así consta en el proceso, y sin embargo le condena. Fue Pilatos un juez injusto que juzgó contra su juicio y decidió lo que no había juzgado, y mandó ejecutar lo que no estaba en el proceso. Fue Pilatos un hombre doble y componedor, porque quiso quedar bien con el mundo y con Dios, y quiso disimular el miedo que tenía dentro lavándose las manos. Ojalá fuera solo Pilatos el juez que teme más al César que a Dios. Ojalá fuera solo él el que atendiese más a los gritos del mundo antes que a la verdad y a la justicia. Ojalá fuera él el único juez que quisiese cubrir su mala vida y sus malas obras con apariencias. De poco sirve lavarse las manos por fuera y disimular las malas obras con buenas palabras.
porque vamos a ser juzgados por aquel Señor que hace poco caso a las palabras y juzga según las obras. Pero Pilatos pensó que se lavaba las manos de la sangre del Redentor, y los judíos, como bestias sangrientas, pedían que toda su sangre cayera sobre sus cabezas. Al decir Pilatos: «Soy inocente de la sangre de este hombre justo», todo el pueblo respondió: «Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Mateo 27:25. Consideraban que en aquella muerte no había ningún delito, y si lo hubiese se hacían ellos responsables, e incluso ponían a sus hijos como obligados a pagar esa supuesta culpa. Consintió Pilatos después de tanta insistencia, y lo hizo pública y solemnemente. Aceptó el pueblo satisfecho una muerte tan injusta, y señalaron al juez que debía ejecutarla, es decir, al César romano, porque ellos decían que no tenían rey. Y la sentencia fue tanto contra el Salvador como contra ellos. Ellos se obligaron a la pena que merecían y por eso la pagaron después. Su templo fue destruido y el país saqueado por orden del emperador romano. Los que habían sido hasta entonces árboles plantados junto a la corriente del agua, escogieron como rey a una zarza de espino, y salió fuego de él como estaba escrito, y los abrasó a todos. Todos los árboles dijeron a la zarza: «Ven tú a reinar sobre nosotros». La zarza respondió a los árboles: «Si con sinceridad venís a coronarme a mí para reinar sobre vosotros, acercaos y cobijaos a mi sombra. Pero si no es así, brote de la zarza fuego que devore a los cedros del Líbano». Jueces 4:15. Desecharon las aguas de Siloé que corren silenciosas, Isaías 8:6, y escogieron al emperador romano, que era como un río embravecido, y sus ejércitos lo inundaron todo y lo destruyeron, y quedaron humillados y vencidos, sometidos a un pueblo extranjero, y sin tener en todo el mundo ni un palmo de tierra donde ejercer su soberanía. Así como se comportaron con el Salvador fue su castigo. Pilatos dio la causa por terminada, y queriendo satisfacer al pueblo, Marcos 15:15, pronunció la sentencia de muerte. Ordenó que Jesús Nazareno fuese llevado por las calles hasta el lugar donde eran ejecutados los malhechores y delincuentes del país, y que allí desnudo fuese clavado en una cruz, con clavos de los pies y de las manos, y que allí clavado estuviese hasta morir. Corrió la voz por toda la ciudad, todo el mundo supo inmediatamente la sentencia que había dictado el procurador. Se agolpó la gente por las calles para ver pasar a Jesús Nazareno, al que habían tenido por un gran santo y le veneraban como profeta, al que habían visto hacer milagros, curar a los enfermos y resucitar a los muertos. Había un gran alboroto y confusión en la ciudad. Todo el mundo opinaba, unos estaban de acuerdo con la sentencia y otros no. Los discípulos y amigos del Salvador se quedaron consternados. En cambio, sus enemigos se alegraron como si hubiesen conseguido una gran victoria. El Señor se sentiría triste y caído, como se siente uno al ser vencido y derrotado por los enemigos. Fue tan grande este dolor que el Espíritu Santo lo anunció por medio de los profetas. Mis enemigos se confabularon contra mí, se alegraron de mi derrota y de mis sufrimientos, llovieron sobre mí los azotes, sin que yo supiera ni entendiera el motivo. Salmos 34:15. Parece que por este dolor pide a Dios su resurrección. Da luz a mis ojos, destierra con tu poder mis males para que no quede para siempre muerto, para que mis enemigos no puedan decir nunca: le vencí. Los que me atormentan al verme a punto de caer se alegran, pero yo siempre espero en tu misericordia. Salmos 12:4 y 5. Era un momento terrible para cualquier corazón humano, y por eso previno especialmente a sus apóstoles la noche antes. Les animó a que esperaran su resurrección. Juan 16, versículos 20 al 22. Os digo la verdad, vosotros lloraréis, y el mundo en cambio se alegrará. Pero vuestra tristeza se convertirá en alegría, porque yo os volveré a ver otra vez, y vuestro corazón se alegrará y se llenará de dicha,
y nadie podrá quitaros vuestra alegría. Llevan a crucificar a Jesús con su cruz a cuestas. Dada la sentencia, se la notificó al Señor alguno de los ayudantes de Pilatos, y él la aceptó por obediencia a su Padre. La aceptó con la misma humildad y amor, con que aceptó desde el primer momento lo que en su nombre estaba escrito. Dios mío, yo quiero cumplir tu voluntad. Dentro de mi corazón tengo tus mandatos. Salmos 39:9. No quisiste el sacrificio ni la ofrenda, pero me escuchaste. Y San Pablo dice, no quisiste sacrificio ni oblación, pero me has dado un cuerpo. No te agradaron los sacrificios y holocaustos por el pecado, y entonces dije, aquí estoy, pues eso está escrito en el libro, para hacer, Dios mío, tu voluntad. Hebreos 10, 6 y 7. No se puede dudar porque está escrito en los Salmos que en aquellos momentos el corazón de Jesús estaba lleno de estos sentimientos y obedecía decidido por amor a Dios y a los hombres. Para esto nací, Padre, para esto vine al mundo, no a buscar mi triunfo ni mi gloria, sino la tuya, no mi provecho, sino la salvación de las almas. Los hombres son los reos y los acusados y los que merecen la muerte, pero yo quiero librarlos de tu justicia y de tu sentencia. Yo he querido presentarme como reo y acusado y que me condenen a muerte. Recibe, Padre, esta sentencia dictada contra mí, igual que la que ibas a dar contra ellos. Yo soy condenado por ellos, y porque yo soy inocente y justo, haz que ellos queden libres y absueltos por mí. Pilato se fue a su casa y dejó a sus ayudantes que ejecutaran la sentencia. Los sacerdotes hacían para que toda la ciudad lo supiera. Mandaban que se avisase a los habitantes y a los forasteros que habían venido a celebrar la Pascua. Ordenaban que se dijese que el procurador se había convencido de las mentiras y blasfemias de aquel hombre y le mandaba crucificar con otros 2 ladrones. Con esto la aglomeración de gente junto a la casa de Pilato sería enorme. Todos deseaban ver un acontecimiento tan importante, pero el juez ya se había retirado y los encargados de la sentencia ya se habían encargado de Jesús. Cogieron a Jesús los que habían de ejecutar la sentencia, se apoderaron de él como dice el Salmo. Me atraparon como hace el león cuando está preparado a caer sobre su presa. Salmos 16:12. Le quitaron la clámide que todavía llevaba. Mateo 27:31. Otra vez se rieron de él al desnudarle, y su cuerpo sangraba lleno de golpes y cardenales. Esa capa roja empapada en sangre nos la dejó el Señor como herencia. Quiso que se la quitasen a él para que nos quedásemos con ella y la tuviésemos como algo precioso. No dice el Evangelio que le quitaran la corona de espinas, así que parece que se quedó con la corona puesta, sangrándole en la cabeza como víctima agradable que va al ara de la cruz. No había razón para quitarle la corona al que de verdad era rey por todos los siglos y eterno. Le quitaron la capa roja para vestir con ella su cuerpo místico, pero la corona no, porque él es cabeza de este cuerpo. Después de haberle quitado la capa, le vistieron otra vez con sus propios vestidos. Marcos 15:20. Así lo conocieron mejor todos los que salían a la calle para verle. Fue fácil quitarle la clámide porque era una capa echada sobre sus hombros, pero cuando le vistieron la túnica inconsútil que era cerrada con solo una abertura para la cabeza, ¿cómo le harían daño al vestirle sin ningún cuidado? La tela se engancharía en las espinas y se hincarían de nuevo en la cabeza. Todo esto debió de hacerse en el patio del pretorio y todo el mundo mirando. La cruz estaba allí tan grande y alta que él, que era muy alto, quedó al ser clavado en ella levantado muy arriba del suelo. Juan 12:32. Habían ya dado libertad a Barrabás, ladrón y homicida, pero quedaban en la cárcel otros 2 condenados a muerte, y decidieron crucificarles con el Salvador. Debieron de pedirlo los mismos sacerdotes, y al procurador le pareció bien. Así resultaba más solemne aquel acto de pretendida justicia. Así ofrecerían al pueblo un mejor espectáculo. Así quedaba más deshonrado el Salvador al ajusticiarle a la vez que unos ladrones.
Así la gente pensaría que Jesús Nazareno era condenado por razones parecidas a la de los ladrones. Así quedaba más encubierta la malicia de los judíos. San Marcos tuvo en cuenta este nuevo comportamiento de humildad del Salvador y observó cómo se cumplía lo que dijo el profeta. Fue tenido por malhechor, Isaías 53:12. La cárcel estaría junto al pretorio y la casa de Pilatos, y trajeron al patio a los dos ladrones junto al Salvador. El Señor les miró con la misma compasión con que siempre recibe a los pecadores, y aquellos especialmente porque iban a ser compañeros de tormento. Ellos en cambio le insultarían porque solamente por su culpa habían adelantado su ejecución y además tenían que ir con él. La Virgen María vio esto, vivió aquel momento de terrible angustia en que llevaban a su hijo a crucificar. Leerían aquellos gritos enloquecidos de la gente y veía desconsolada cómo corrían todos para ver la deshonra de su Jesús. Estaba un poco apartada, pero llegaba a ver bien lo que ocurría. Aquellas mujeres, sus amigas y amigas del Señor, la acompañaban. Quizá ellas la animaban a esperar la salvación de su hijo al ver la buena voluntad de Pilatos en librarle, pero ella bien sabía que no, que moriría. Luego, al ver que Pilatos cedía y que luego dictaba la sentencia de muerte, empezaron a llorar desconsoladas, y nuestra madre al verlas lloró también con el corazón roto de dolor. La Virgen Santísima no decía nada, pues sabía de su hijo cómo acabaría todo. Era el Espíritu Santo quien la fortalecía para que soportase tan gran sufrimiento. Así, guiada por Dios y por él sostenida, fue fortalecida para que siguiera el camino del monte de la muerte, donde ella también tenía que morir de dolor, donde tenía que compartir las burlas y el tormento de su hijo. Caminó la Virgen María y se acercó donde Jesús pudiera verla, y sus amigas la acompañaron al sitio donde deseaba estar. Fuera de la ciudad hay un collado pequeño, situado entre la parte del septentrión y del occidente del monte de Sión. Se llega a él saliendo por la puerta de la ciudad llamada Judiciaria y torciendo a la izquierda. Esa puerta también se llamaba Puerta Vieja, y así la nombra Nehemías. Y en otros sitios de la Escritura se habla de esta puerta. En el Deuteronomio, en el libro de Ruth y en la carta a los Hebreos de San Pablo. Antiguamente junto a esa puerta, por eso se llamaba Judiciaria o de los jueces, solían los judíos juzgar a los malhechores y ejecutar las sentencias de muerte. Y por ese motivo se colocaban en las afueras de la ciudad, para que la gente no viera los cuerpos muertos de los ajusticiados. Pero no estaba muy lejos, estaba cerca de la ciudad. Juan 19:20. Algunos que han contado los pasos dicen que del pretorio al lugar de la ejecución hay 1321 pasos, y de la puerta vieja al collado de las ejecuciones solo hay unos 500 pasos. Estaba cerca porque pudiesen los habitantes hallarse presentes al castigo de los malhechores y así escarmentaran en cabeza ajena. Ese lugar en hebreo se llama Gólgota, que es lo mismo que decir Calvario o sitio de las calaveras. Quizá porque las calaveras de los ejecutados no se enterraran, o quizá ni el cuerpo se enterrara y lo dejaran consumir por el tiempo hasta que no quedaban más que los huesos. No estaría bien callar lo que muchos escritores y santos han dicho sobre el origen de la palabra Gólgota. Quizá no sea cierto, pero es una idea conmovedora. Dicen que allí estaba enterrado el cuerpo de Adán, el primer hombre y padre de todos los humanos. Si esto fue así, no todos lo admiten. Que Adán fuera enterrado en el mismo sitio en que se moría Jesús es una particular providencia de Dios o una misteriosa coincidencia. Allí comenzó la vida, donde estaba enterrado el que fue causa de nuestra muerte. Cayó la sangre del Hijo de Dios sobre la cabeza de aquel que, por serlo del género humano, transmitió a todos sus hijos la culpa que había de ser lavada con esta sangre. De cualquier manera que fuese, el sitio era inmundo, un lugar temido y odiado por todos. Ahí decidieron crucificar al Salvador. Le castigaron como un malhechor. Le conducían junto a dos ladrones para que fuera mayor su desprestigio. Así iba por las calles hacia las afueras de la ciudad. Se cumplió lo que advierte San Pablo en su carta a los Hebreos,
que el becerro que fuera sacrificado por algún pecado se desangrara en el tabernáculo y en el santuario, y que el cuerpo fuera quemado fuera de la ciudad. Levítico 16:27. Por lo cual Jesús Salvador nuestro, para santificar con su sangre al pueblo, padeció también fuera de la puerta de la ciudad. Hechos 13:12. Y se lo llevaron. Juan 19:16. Le sacaron a crucificar con la misma publicidad que a otros condenados, y aún mayor, porque coincidió con la fiesta de la Pascua, y Jerusalén estaba llena de forasteros. Todos hablarían del caso por la violencia que habían tenido con él, a quien tanto habían admirado. Unos le defenderían, otros se pondrían de parte de los sacerdotes y letrados. Seguro que algunos sabría que yendo y viniendo irían informando y diciendo que ya salía del pretorio, que ya venía, que ya llegaba, y otra gente se habría buscado un buen sitio para verle bien. Salió el Salvador del patio del pretorio y mucha gente le seguía. Le acompañaban los verdugos y soldados. Le habían atado una cuerda al cuello y tiraban de él para que se diera prisa. La puerta vieja estaba abarrotada de gente, y habría el griterío que suele haber cuando se junta mucha gente. Le mirarían curiosamente a la cara y comentarían su aspecto después de los azotes, lleno de sangre y salivazos, cardenales y moraduras de los golpes. Estaba tan cambiado que apenas le reconocían. La cruz que debía tomar estaba colocada un poco lejos para que dejara espacio a la comitiva que debía acompañarle mientras se preparaba. Como aquel soldado necesitó su lanza para darle a beber vinagre en una esponja porque no llegaba a su boca, es de suponer que estando la cruz clavada en el suelo para que no se cayera como medio metro, y que Cristo medía casi 2 metros, estuviera levantado del suelo cosa de 1 metro. Por tanto, la cruz en su parte larga debía de ser de 3,5 metros, y el palo transversal no debía de medir más de 2 metros. El grueso de la cruz estaría en proporción a sus medidas, y lo suficiente para sostener a un cuerpo de tanta estatura como la de Jesús. Esa cruz fue lo primero que vio el Señor, y en ella reconoció su arma para la victoria, la llave con que abriría las puertas del cielo. Se acercó a ella, y aquellos verdugos a quienes parecía que no les quedaba ni una brizna de humanidad, lo mandaron que la tomase sobre sus hombros y que la llevase hasta el lugar donde debía ser ejecutado. Era la costumbre, pero no deja de ser inhumano que el reo lleve su mismo instrumento de muerte. Normalmente esconden el arma de muerte con la que se va a matar a los ajusticiados para no hacerles sufrir tanto. Pero al que nos iba a dar la vida le enseñaron y le hicieron llevar sobre sus hombros el madero de su muerte en que le habían de clavar. Si apenas un hombre sano hubiera podido soportar aquel peso, ¿cómo se fatigaría hasta extenuarse aquel que había sido azotado con el más duro de los castigos que usaban los romanos? Era costumbre que llevaran solamente el palo transversal y lo llevó en sus hombros. A eso parece aludir el Salvador cuando dijo: «El que quiera seguirme, tome su cruz y camine detrás de mí». Marcos 8:34. ¿Para qué los iba a animar a llevar la cruz sobre los hombros sino porque es costumbre entre los que van a ser crucificados? Fue una crueldad que el Señor, agotado como estaba, tuviera que llevar el travesaño de la cruz. Pero también fue desprecio, como si nadie sino Él, por más infame, pudiera llevar la cruz. No tenían en cuenta su cansancio y su fatiga, lo debilitado que estaba por la pérdida de sangre porque no hacían caso de Él. Solamente querían llevarle por las calles para que todo el mundo le viera, humillado y con una carga tan afrentosa. Y así, puesto que Él era el que llevaba la cruz, todos supiesen que Él era el que iba a ser crucificado. La cogió el Señor con todas sus ganas, porque sabía bien que con ella iba a obrar maravillas. La puso sobre sus hombros como la carga de nuestros pecados que sólo Él podía llevar. Levantó en alto su cetro real, cargó su imperio y su cetro sobre sus hombros, Isaías 9:6, y cargándose a hombros la cruz salió hacia el sitio llamado Calvario, Juan 19:17. Así empezó a caminar por las calles de Jerusalén. Delante de él iba mucha gente, entre ella los sacerdotes, ancianos y letrados, los escribas y fariseos,
contentos de la victoria alcanzada. Los soldados con sus armas iban detrás y delante de los reos, porque si ya llevaban armas para prender a Jesús, con más razón las llevaban al irla a crucificar, temiendo que sus discípulos amotinaran a la gente y lo libraran. Iban muy atentos por si algo ocurría. Después iban los verdugos con los clavos, martillos y cuerdas. Al final iban los 3 ajusticiados, los 2 ladrones y detrás de ellos Jesús, al que seguía mucha gente del pueblo, y mujeres que iban llorando y lamentándose de su suerte. Lucas 23:27. Porque eran muchos los que le querían y habían sido beneficiados por él. Los soldados gritaban contra la gente para que dejara libre el paso, porque todos querían ver de cerca a Jesús Nazareno, y corrían de una calle a otra, atajando entre las callejas, para ver otra vez al que habían visto en situaciones muy diferentes. Las armas sonaban con ruido contra el suelo de piedras y polvo.